Bueno, esta charla, la idea de esta charla comenzó en realidad porque Yolanda y yo grabamos un podcast hace cosa de mes o mes y medio para Píldoras UX, donde hablábamos de la ética del diseño, porque pensamos además que era un buen momento por todo esto que estaba pasando con el coronavirus de hablar de este tema. Entonces estuvimos indagando un poquito, ¿vale? Porque, a ver, todos tenemos más o menos claro lo que es la ética, pero queríamos indagar sobre lo que había escrito sobre este tema. Y a partir de ahí, pues, hicimos un podcast y nos quedamos con ganas de contar más. Entonces, ahí ya vino la propuesta a las ladies, a Ladies.UX, para ver si podíamos hablar en alguno de los eventos. Y aquí estamos, Yolanda y yo, pues volvemos a hablar de este tema tan interesante, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una breve introducción a lo que es la ética en el diseño. Luego veremos el impacto de la no ética en estos ámbitos, en el de la seguridad personal. Hablaremos del diseño manipulador, el diseño manipulador y persuasivo también. Hablaremos de los dark patterns, que seguramente si sois diseñadoras de esto ya habéis escuchado hablar antes. Y hablaremos también de la legislación alrededor de la GDPR. Finalmente, pues dejaremos ya los últimos minutos de este evento para dar unas breves conclusiones. Os hablaremos de las referencias también en las que nos hemos basado para esta charla y luego ya podemos generar ese debate o contestar a preguntas que podáis tener si es que tenéis preguntas, ¿no? Que espero que sí, que alguna tengáis. Muy bien, aquí ya pues introduzco a Yolanda, que nos va a contar la parte de la introducción. Hola, hola a todas. Vale, yo quería comenzar cuando hablamos sobre la ética, ¿vale? Porque normalmente nos viene a la mente, pues, Aristóteles, Platón, esa gente que estudiamos en filosofía, ¿vale? Aquella cosa que aprendíamos de memoria, que era la disciplina de lo bueno, lo malo, esas reglas morales, ¿vale? Que suena todo muy rimbombante, pero en el ámbito de diseño, como a diseñadores, a nosotros, ¿cómo nos aplica? ¿Qué significa la ética, ¿no? En el diseño. En este caso, se aterriza a la hora de crear productos y servicios digitales que trate de una manera respetuosa y con justicia a todas las personas involucradas en el desarrollo, independientemente de su función. Es decir, que muchas veces cuando se habla de la ética se habla de los usuarios finales, pero también esto engloba a los diseñadores, a los PM, a la gente desde negocio, ¿vale? Porque al final es una característica transversal, ¿vale? Eso es una idea que quería que nos quedemos con ella y quería pensar, ya que esto es una comunidad de diseño, ¿vale? Al final, como diseñador, ¿cómo se suele articular muchas veces la ética? Pues muchos lo relacionan con las conductas dentro de nuestros procesos de diseño. Pues, por ejemplo, que cómo gestionamos en las prácticas de investigación, cómo gestionamos la información que trabajamos con los usuarios, dónde la almacenamos, también qué tipo de sensibilidad aplicamos a la hora de diseñar esas preguntas. Por ejemplo, otra parte también es cómo trasladamos nuestros sesgos a la hora de diseñar personas, ¿vale? Y por último está la parte de los diseños de los usuarios finales, ¿no? Que utilizan nuestro producto, que eso es, por ejemplo, ahí es donde está todo el tema de la gestión de los datos que utilizan, todo el tema de la privacidad, cómo generamos autonomía, ¿no? Y al final, el ejemplo que cuando Gemma y yo lo empezamos a ver con la ética es el mismo que engagement, ¿no? Al final, hace 20 o 30 años te hablaban de engagement y dices tú, eso no se puede cuantificar al final, y ahora ya tenemos muy claro, ¿no? Pues como veremos más adelante, la ética también ya están creándose frameworks, están creándose diferentes formas de empezar a cuantificar cuánto de ético es un producto digital, ¿no? Vale, pero esto está muy bien en el papel, ¿vale? Pero ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas normalmente cuando quieres hacer un diseño, un producto ético? ¿Vale? Al final tú como diseñador puedes intentar evitar tener sesgos, puedes intentar tener unas prácticas impolutas en cuanto a la gestión de los datos, ¿vale? Pero hay un factor diferencial a la hora de que un producto tenga ese enfoque ético que comento, y es que desde management o desde negocio también se lo atribuyan, es decir, porque al final, si desde donde sale la conceptualización de esa idea de negocio ya no es ética, va a ser complicado que al final, por mucho que el equipo ponga todo de su parte,
sea completamente ético. Y un mayor ejemplo que tenemos es, por ejemplo, lo que se conoce como inteligencia artificial ética, es decir, hay entornos para aplicar algoritmos que sean que no tengan sesgos, que al final, pues por ejemplo, la información que tenga no sea sensible o de los datasets, o sea, los datos que utilices para alimentarlos vengan de fuentes que estén consensuadas por el usuario. Pero ¿de qué te vale que tengáis unos principios maravillosos, pero luego ese producto lo vendéis a países donde no se están respetando las libertades individuales o donde se utiliza ese producto que tienes a perseguir a alguien por su afiliación política? ¿Vale? Entonces, hay que entender que esto es un trabajo y esto es una... Gema, se ha perdido la diapo. Ahí, perfecto. Esto es al final una característica y un entorno que tiene que ser transversal a todos los niveles, ¿vale? Entonces, al final esto también te está generando restricciones, ¿no? Porque al final dices, hay ideas de negocio que no se pueden articular. Gemma, ¿puedes pasar, por fin? Vale, entonces dice, al final entonces, ¿para qué queremos la ética? ¿Por qué es necesaria la ética? Vale, actualmente, ahora mismo, una multitud de servicios digitales se están dando de forma cuanto menos honesta, ¿sabes? Muy poco honesta. ¿Sabes? Al final la gente no sabe ni los datos que estás dando, no saben a quién estás traqueando, no estamos teniendo en cuenta eh, el impacto que el impacto que tienen las personas en el sentido de se está generando adicción. Hay gente que tal, hay jóvenes que le están afectando la autoestima. O sea, la tecnología sí puede cambiar a la sociedad, pero hay que empezar a ver que ese cambio puede ser bueno o malo. Al final la tecnología no deja de ser una tecnología y hay que empezar a ver y se está viendo realmente que ese impacto está teniendo, ¿no? Como prueba de ello, a pesar de que estemos ahora en la vorágine del coronavirus y todas las noticias están relacionadas en torno a ello, todos los meses prácticamente hay algún desastre tecnológico en cuanto a privacidad, a pérdida de autonomía de los usuarios o saltarse a la torera los principios que muchas empresas dicen que les definen. Y para mayor ejemplo, fíjate, una noticia que cogí ayer mismamente cuando estaba preparando la presentación sobre, por ejemplo, todas las propuestas que se están haciendo para tener trazabilidad de los contagios del coronavirus a cambio de perder privacidad y se está poniendo esto como si fuera ya una cosa que fuera inexcusable, cuando no tiene por qué ser así. O sea, al final lo que se está haciendo realmente es aplicar sistemas que han funcionado, pero que no tienen por qué funcionar en este contexto. Al final, los datos biométricos, los datos sobre salud, son muchísimo más sensibles que otro tipo de datos, que como veremos luego en los impactos y en los ejemplos que vamos a ver que puede tener consecuencias en la gente que lo utiliza, incluso a largo plazo. Así que, Gemma, ¿pasas por fin? Vale, ahora. Vale, entonces, al final, ¿vale? Cuando volvemos a lo mismo, la ética, la ausencia de ella también se puede ver en los diferentes impactos que pueda haber. Como he comentado antes, se puede utilizar para la vigilancia de la población, como estamos viendo últimamente con el coronavirus, pero también puedes generar segregaciones de raza, por edad, o sea, se puede tener diferentes aristas que la ética nos puede ayudar a modelar, ¿no? En este caso, como ha comentado Gema en la introducción, este tema es súper amplio, ¿vale? Gema y yo podríamos estar aquí hablando horas y horas de todo lo que hemos reflexionado sobre el tema, ¿vale? Pero nos gustaría destacar los cuatro que hay aquí destacados en negrita, ¿vale? Comenzaremos por la seguridad personal de las personas. Vale, cuando estuvimos preparando esta presentación, Gemma y yo estábamos viendo, pero ¿cómo aterrizamos algo tan etéreo como la ética, ¿vale? Y entonces estuvimos, digo, pues vamos a hacer este viaje en cada área que vamos a ver, ¿vale? Vamos a empezar con un dato y una pregunta, ¿vale? Para empezar a ver cómo realmente se articula en lo concreto este tema tan abstracto como puede ser la ética, ¿vale? Y en este caso quería hablar sobre los accidentes de tráfico. ¿Vale? El 14% de los accidentes mortales y el 7% de los no mortales, o sea, hay gente ahí metida, implicaba teléfonos móviles, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje bastante alto de gente. ¿Pasamos? Y la pregunta con la que queremos linkar este dato es, ¿la última vez que has mirado la pantalla de tu smartphone
¿Ha sido porque querías o porque él te lo ha pedido? Vale. Entonces, una vez teniendo eso en mente, ¿vale? Podemos empezar a ver, por ejemplo, que hay patrones de interacción, como puede ser el tema de las notificaciones, que están diseñados para convencer, para motivarte a utilizar más, a interactuar con el móvil. Y a veces, incluso en situaciones que no puede ser o que puede ponerte en riesgo. Por ejemplo, conducir, pero puede ser también cocinar. Y aquí, y esto puede ser, pues, por ejemplo, hay notificaciones que están diseñadas no solo para informar, sino también, por ejemplo, para generar tráfico, ya sea un Twitter, por ejemplo, o LinkedIn, que a veces te informa, ¿vale? Entonces, aquí me puedes decir, pues mira, Yolanda, ¿sabes? Si esa persona no quiere tener notificaciones, pues ¿qué hace? Pues las desactiva. ¿Vale? Pero aquí hay una reflexión que sería interesante hacer, que es hasta qué punto cuando diseñamos un sistema de notificaciones estamos pensando realmente que el sistema sea útil y que aporte información al usuario. Me explico. Ahora mismo los móviles demandan muchísima atención, como si fuera un niño pequeño, es decir, me tienes que hacer caso ya. Pero esto se está extendiendo también al coche, se va a extender probablemente a las neveras inteligentes. Entonces, cada vez con el IoT se está extendiendo a más elementos. Imaginámonos cuando ese ecosistema esté más desarrollado, todos con la misma dependencia, con la misma prioridad. ¿Vale? Entonces, aquí hay que pensar hasta qué punto esa masificación de notificaciones puede realmente aportar. ¿Vale? Entonces, como formas un poco de enfrentarse a eso, hay un tema, una corriente que es Calm Technology o tecnología calmada de la antropóloga Sibor, que se denomina ella, ¿vale? Que plantea que la tecnología tiene que informar, sí, pero también aportar calma. ¿Y eso cómo se hace? Pues aportando información cuando realmente lo necesites, utilizando otro tipo de pues, sonidos, utilizando vibraciones, pero también a lo mejor combinando con otros elementos, ¿no? Entonces es muy interesante esta propuesta que hace porque empieza a plantearlo como que siempre que planteamos una aplicación o un móvil pensamos que es nuestra y el usuario no va a estar pensando en nada más que lo nuestro. Y cuando interactúa tiene su completa capacidad cognitiva centrada en nosotros. Cuando rara vez suele estar en uno, porque además de tu aplicación hay 3 más compitiendo en el móvil por llamar la atención, ¿no? Y esto ya hila con analizar cómo nuestros usuarios realmente emplean nuestros productos. Aquí sabemos que las diseñadoras que cuando diseñamos un producto, el usuario rara vez lo utiliza como nosotros lo hemos planteado, rara vez. Y eso sí que puede ser interesante porque hay que ver si en esas situaciones que no hemos contemplado realmente puede afectar. O, por ejemplo, incluso proveer soluciones que a lo mejor al inicio no hemos pensado. Por ejemplo, a lo mejor utilizar la geolocalización y ver la velocidad, a lo mejor en ese momento pues no hay que lanzar notificaciones. Y eso lo hace Pokémon Go. Cuando tú quieres cazar Pokémon, si vas en coche ya te avisa que vas en coche, que olvídate. En barco todavía se la puedes colar, pero en barco no. Entonces, si lo puede hacer Pokémon Go, porque a lo mejor puede ser interesante que en el producto que estemos trabajando nosotras también podemos empezar a tener en cuenta ese tipo de contexto. Y por último, opciones sencillas para pausar notificaciones, porque ahora mismo tienes el móvil que o apagas todas o tienes todas. O en su defecto en las aplicaciones hay veces que tienes 3 niveles de navegación, están escondidas para llegar y tener muy poco margen de maniobra. A lo mejor hay que empezar a simplificar todo este tipo de sistema de notificaciones, sencillamente porque a lo mejor hace 5 años, hace 3 años, a lo mejor el bombardeo de información no era exactamente lo mismo. Vale, aquí voy a comenzar yo. Disculpad que he tenido que quitar el micrófono porque se ha puesto a taladrar mi vecino, pero ya parece que ha parado. Y aquí voy a explicar un ejemplo con respecto a seguridad personal de una aplicación que sí está haciendo bien las cosas en este sentido. Como comentábamos en esa frase, hay un porcentaje, había como un 14% de accidentes graves de tráfico en el 2016 que eran debido a estar pendientes del móvil. Fijaros en este caso, esta aplicación móvil que se llama Waze y que si sois conductoras seguramente más de una de vosotras la está utilizando, yo de hecho la suelo utilizar. Y fijaros aquí el mensaje que da que solamente aparece cuando, pues precisamente cuando el conductor está utilizando la aplicación,
¿de acuerdo? Y ese mensaje lo que te dice es, por favor, no estés usando esta aplicación mientras estás conduciendo, ¿no? Fijaros también ese CTA grande que tiene donde puedes hablar con la aplicación, cómo han introducido el contexto de la interfaz conversacional para evitar el uso del móvil en el contexto de estar conduciendo, ¿no? Esto es una buena manera precisamente de evitar esos accidentes de tráfico y que han tenido muy en cuenta la aplicación de Waze. Sí, están comentando aquí por el chat también más buenas prácticas. Comentan que también que Spotify también suele tener en cuenta ese cambio de contexto. Así que, ¿sabes? También esa es la prueba de que se puede hacer, de que realmente, porque tenemos las herramientas para ello. Vale, otro ejemplo de seguridad personal, en este caso hablamos de las notificaciones, pero también, por ejemplo, con el uso de datos confidenciales, especialmente cuando son sensibles. Y se emplean ya no de manera un poco de aquella manera, sino de manera inexacta. ¿Vale? Este es el caso de Natural Cycles, ¿vale? Es un anticonceptivo digital que afirma que es más seguro que la píldora cuando se usa regularmente. ¿En qué se basa? En estar pendiente de la temperatura, de las irregularidades de la temperatura en el cuerpo. Con ello determina el periodo fértil del mes. ¿Qué pasa? Que esa efectividad no era tan alta como planteaban y eso tuvo consecuencias para mujeres ya no solo físicas, sino también fueron psicológicas y a largo plazo. Gemma, creo que se ha perdido la... Ahí, gracias. Y entonces, al final aquí es un tema de qué expectativas estamos dando respecto a eso y por otro, también esa gestión de esa información sensible, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que también trata sobre embarazos, que esto, no sé si alguna conoce el supermercado, la línea de Target, ¿vale? Que es una serie que está en Estados Unidos y en Australia al menos, ¿vale? Y detectó que había un marcado incremento cuando cuando las mujeres compraban loción corporal y la inscripción a regalos de recién nacidos. Entonces, partiendo de eso, desarrollaron un algoritmo que clasificaba a las mujeres en función de la probabilidad para estar embarazada. Se marcaba un umbral y a partir de ahí, una vez que se superaba ese umbral, enviaban cupones para comprar material relacionado con la maternidad. Cunas, pañales, loción, comida para bebé. ¿Qué pasó? Que hubo un caso súper sonado, ¿vale? Que fue el caso de una embarazada adolescente. Llegó a casa de la chica y el padre fue súper cabreado a Target, en plan, ¿por qué enviáis esto? Si no hay nadie embarazado, no sé qué estáis queriendo decir. Eso ahí se armó bastante jaleo y bastante revuelo porque se pusieron al público este tipo de prácticas y a las 2 semanas el padre tuvo que ir a pedir disculpas porque resulta que la hija estaba embarazada realmente. Entonces, lo que hizo entonces Target para amortiguar este efecto fue cambiar sutilmente la información que compartían, es decir, ya los folletos ya pues no era tan cantoso, es decir, ya te lo combinaban pues con comida, con ropa y así no se sentía tan interpelado y era tan evidente. Y además tenemos que pensar que en este caso pues el padre fue una persona razonable, pero imaginémonos que se encuentra en un entorno de riesgo o una adolescente que realmente no puede comunicar a sus padres que está embarazado por diferentes motivos. ¿Hasta qué punto es ético? Y aquí es donde quiero sacar un primer concepto que es la línea repulsiva. ¿Hasta dónde marcamos esa línea de que un padre o una persona se entere que es abuelo gracias a un folleto del Lidl o en este caso del Target? ¿Hasta qué punto estamos entrando en la esfera personal, ¿no? Y luego quisiera incluir un pequeño apunte que hizo uno de los ejecutivos de Target, que es, podemos contar a las mujeres embarazadas y mostrarlo, pero que no se sienta espiada, porque los cupones los va a utilizar. Pero lo importante es no asustarlo, porque funcionar funciona. Entonces, al final, esto demuestra que de cierta manera, si al final eso se va modulando en función, teniendo en cuenta los impactos que pueden ser sociales de este tipo de acciones, puede llegar incluso a ser útil. ¿Vale? Pero hay que empezar a tener en cuenta que es que hay ciertas acciones que pueden afectar a la seguridad personal de las personas. Sí, a la seguridad personal de cada uno de nosotros. Vale, perfecto. Empiezo entonces, continúo con el otro punto del que queríamos hablar hoy, que es el diseño manipulativo.
pero he incluido también la palabra persuasión, ¿vale? Para ver sobre todo qué diferencias hay entre la persuasión y la manipulación, porque aunque os pueda parecer que es lo mismo, realmente no lo es, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de persuadir a nuestras usuarias, lo que hablamos de intentar convencerlas, ¿vale? De que lo que estás proponiéndole con ese producto o servicio digital que estás diseñando es beneficioso realmente para ellas, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de manipular, aquí mucho cuidado porque ya estamos, digamos, cruzando también esa línea donde lo que hacemos es aplicar un cebo, ¿vale? Que hace que las usuarias hagan algo con lo que no se sienten cómodas, ¿vale? Al final lo que estamos es manipulándolas. Entonces, aquí la duda que planteo, ¿no? Que plantea la parte ética es cómo asegurarnos de que no estamos manipulando a nuestras usuarias, ¿vale? Precisamente por esa delgada línea y además a nivel ético también mucha parte de la persuasión se puede considerar también una falta de ética. Ahora iremos viendo qué preguntas nos tenemos que plantear. Bueno, aquí básicamente, si no tienes claro ese límite entre la persuasión y la manipulación, ¿vale? Pregúntate esto, ¿tendrá el resultado un efecto negativo en mis usuarias? ¿Vale? Por ejemplo, si estás construyendo una aplicación de entrenamiento, como esta que estáis viendo aquí a la derecha, podríais, por ejemplo, utilizar pistas y recompensas para ayudar a esas usuarias a que realicen ejercicio regularmente, ¿vale? Porque la idea es que tenga ese efecto positivo en la salud, tanto física como mental de nuestras usuarias, pero sin embargo, si esa forma de generar engagement con ellas para que usen la aplicación, de intentar generar motivación, es haciendo que se sientan inseguras sobre su cuerpo, ¿vale? Pues con mensajes que van muy orientados a precisamente a la forma de tu cuerpo, si estás más obesa, menos obesa, en ese caso podríamos decir que está teniendo un efecto negativo, ¿vale? Y ya estamos cruzando esa línea que pasamos de la persuasión a la manipulación. Entonces, precisamente esta pregunta nos ayuda también a ver si estamos manipulando a nuestras usuarias. Además, este tipo de diseño funciona básicamente siguiendo estos pasos o mecanismos, ¿vale? La idea principal es conseguir que el usuario o nuestras usuarias pues hagan clic, reserven, compren o realicen cualquier acción, que ese es el objetivo principal de nuestro negocio, ¿vale? Y generalmente el primer paso es generar primero una confianza, que veremos cómo se genera y que esto es lo más normal del mundo. En el mundo digital hay que generar confianza, pero una vez que la has generado, que has generado esa confianza en las usuarias, es cuando empiezas a utilizar ciertas técnicas que ya se podrían pues incluir en esa persuasión o manipulación, ¿no? Teniendo, por ejemplo, generando una sensación de urgencia o de escasez en las personas a las que estamos dirigiendo nuestros productos. Un ejemplo muy conocido y que seguramente lo habéis sufrido todas vosotras es el de Booking.com, donde aquí tenéis un ejemplo de cómo establece confianza, que hasta aquí todo perfecto, ¿vale? Donde ese establecimiento de confianza la genera a través de la autoridad, la popularidad, las recomendaciones y el conocimiento. Fijaros aquí que he marcado en rojo precisamente esos comentarios, ¿vale? Que hacen sobre, en este caso, este hotel que está en Madrid, esos comentarios, esa puntuación, ¿vale? Para generar esa confianza, que ya sabéis que la confianza en el ámbito digital generalmente se consigue con los comentarios de los usuarios, ¿vale? Ya sean positivos o negativos. Si son positivos es cuando generamos más confianza. Y luego veis también de qué otra forma genera la plataforma confianza, que es dando ese mensaje de no te preocupes, sin riesgos totales, puedes cancelar más tarde, así que aprovecha para conseguir un buen precio, ¿no? Tienes una cancelación gratis y no se te va a hacer pagar por adelantado. Bueno, esto es en este caso concreto de este ejemplo de este hotel, ¿vale? Pasamos ahora, después de haber conseguido establecer esa confianza, que hasta aquí todo fantástico, como decía, llega la sensación de urgencia y escasez, ¿vale? También puede ser frecuente el uso de la aversión a la pérdida a través de ofertas de precios que acaban hoy o en unas horas, ¿vale? Al final, estas son activadas a través de llamadas a la acción que hace que nuestras usuarias tomen decisiones de compra generalmente impulsivas. Y aquí fijaros cómo lo hace Booking, pues poniéndome solo quedan 2 habitaciones, como está en nuestra página, con ese precio de oferta, diciendo que es una oferta secreta. Y además, si entrar al detalle de esta habitación, también salen mensajes que los habréis sufrido, donde dice hay 5 personas viendo esta habitación ahora mismo. O sea, que te pueden quitar esa super oferta en la que estás viendo, visualizando. Y bueno, al final, esta sensación de urgencia y escasez, cuyo objetivo, evidentemente, es conseguir que acabes reservando lo antes posible,
pues de alguna forma estamos consiguiendo esa manipulación, esa persuasión de nuestras usuarias. Y mucho cuidado aquí, porque yo no sé vosotras, pero tanto a mí como a mucha gente que conozco ya le está empezando a generar cierta reticencia este sentido de urgencia que Booking nos genera cuando estamos navegando y buscando hoteles. Decir por los comentarios si queréis si os ha pasado, ¿vale? A mí esa sensación de urgencia constante me genera cierta ansiedad y realmente para mí no acaba de ser una experiencia satisfactoria, ¿vale? Otra manipulación, y esto ya sí es manipulación total, es el Sadie Copy, que son textos en los CTAs, los botones que veis aquí a la derecha, que suelen ser ambiguos o sospechosos y están orientados a alterar completamente el comportamiento de nuestras usuarias, ¿vale? Son CTAs que no quedan claro, no están dejando claro realmente qué acción vas a realizar, porque siempre ya sabéis que el microcopy es muy importante. Y además supone un problema de accesibilidad, ¿vale? Porque puede ser confuso para aquellas personas que, por ejemplo, estén utilizando el sistema lector de la interfaz, que los estén escuchando, ¿vale? No sé si os habéis encontrado también con este tipo de microcopy en los CTAs en alguno de los productos o servicios digitales que soléis utilizar. Si es así, pues también ponerlo, ¿vale? Y aquí dejo este dato. Vale, aquí este dato que voy a comentaros es el 49% de las personas en el estudio desconfiaron de los sitios web que usan trucos de diseño manipulador, como el que os he explicado de Booking. Y el 34% tuvo una reacción emocional totalmente negativa y usó palabras como asco y desprecio, ¿vale? El estudio llegó a la conclusión de que ciertas tácticas de manipulación se han utilizado tan excesivamente que su poder se ve disminuido en el contexto de los sitios web. Pues está empezando ya a generar un rechazo en las usuarias cuando se encuentran con este tipo de manipulaciones, ¿vale? Ya no somos tan tontas, ¿no?, como hace unos años. Ahora ya esto no nos acaba de convencer. Y aquí te pregunto si tú has usado alguna vez dark patterns en tus diseños sin saberlo, porque precisamente ya entramos en el siguiente punto, que son los dark patterns, y como veréis ahora, tiene bastante que ver con lo anteriormente comentado, ¿vale? Seguramente si sois ya diseñadoras habéis escuchado hablar antes de los patrones oscuros, ¿vale? Que son patrones de diseño que son deliberadamente engañosos y están creados con el propósito, pues, de que nuestras usuarias hagan algo no intencionado, ¿vale? De nuevo, otra vez, están manipulando. Entonces, es verdad que para muchas personas durante mucho tiempo la mayoría de los patrones oscuros pues podían pensar que no caen en la categoría de no ético, pero os puedo asegurar que si tenemos en cuenta la definición de la ética, que lo que dice es que el deber y la responsabilidad de tratar a los demás con justicia y respeto, pues aquí estos patrones oscuros no lo está haciendo, por lo tanto se podría considerar que no son éticos, ¿vale? Bueno, aquí también os podéis estar preguntando, las que quizá sea la primera vez que habéis escuchado hablar de los patrones oscuros, ¿por qué existen, ¿no? ¿Por qué las compañías están utilizando este tipo de patrones? Pues básicamente es porque funcionan, ¿vale? Y ver este ejemplo a la derecha, donde a pesar de que el diseño puede ser muy cookie por el osito, ¿vale? En realidad el mensaje que estamos dando al usuario es, salta un mensaje donde nos está pidiendo que no bloqueemos los anuncios. Y si le digo que no quiero, o sea, que quiero continuar bloqueando los anuncios, fijaros cómo ese no del usuario, de la usuaria, es soy una mala persona. O sea, mucho cuidado, este tipo de microcopy al final es una falta de educación también hacia esa persona, porque si yo entro en tu establecimiento físico y te digo que no quiero un producto tuyo, tu manera no debería ser de eres una mala persona, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos este tipo de mensajes dentro del ámbito digital? Parece que está como más permitido que en el mundo físico, no sé. Al menos esto es un poco una de mis conclusiones aquí. Otro ejemplo que quería hablaros, súper famoso es lo que le pasó a LinkedIn en el 2013, porque fue demandada por usuarias del estado de California
por un uso engañoso en su proceso de onboarding, ¿vale? La primera vez que tú creabas una cuenta en LinkedIn, fijaros en la imagen de la derecha, cómo ese texto circundante que se encuentra debajo del CTA principal de continuar nos informa pues que la plataforma de LinkedIn va a enviar automáticamente a todos nuestros contactos de correo electrónico una solicitud para que entren en LinkedIn, ¿vale? Esto la mayoría de los usuarios ya sabéis que no tendemos a leer, sino más bien a escanear. Entonces, cuando te dabas de alta no te dabas cuenta y al final de repente estabas mandando spam a muchísima, pues a toda tu lista de correos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que fue demandada y 2 años después fue condenada a pagar 13 millones de dólares en compensación por esas usuarias con las que había utilizado este patrón oscuro, que también es conocido como dark pattern. Igual no conocíais esto la verdad es que es súper curioso. Yo cuando empecé a investigar precisamente de los dark pattern y me encontré con esta historia dije, guau, esto es bestial, porque a día de hoy estamos todas usando LinkedIn y yo no tenía ni idea que habían tenido que pagar 13 millones de dólares por utilizar un dark pattern, un patrón oscuro. Otro ejemplo aquí es cómo Medium, una revista digital que usamos prácticamente todas y de hecho incluso Ladies That US tenemos ahí nuestros artículos y podcasts publicados. Fijaros estos ejemplos que tenéis a la derecha, donde lo que están haciendo es esconder el registro a través de correo electrónico, igual también que el inicio de sesión, ¿vale? No es que no lo muestren, sí que lo muestran, pero lo ponen como una última opción, ¿vale? Y al final esto está orientado a conseguir que te estés logando con cualquier red social que tengas, tipo Facebook u otras, o con tu cuenta de Google, ¿vale? Prefieren eso a que te logues con tu correo electrónico. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué? Si generalmente nos logamos con el correo electrónico, está bien que me hagas ese login social, pero no debería estar como opciones principales. Vale, aquí Yolanda ya, continúa tú. Sí, voy con ello. Vale, bueno, creo que casi todas las personas que estamos aquí estamos relacionados con el mundo de la tecnología o nos interesa ese tema, ¿no? Entonces, creo que todos somos conscientes de esta euforia que ha habido en los últimos 20 años, por decir una fecha, sobre el dato, ¿vale? Todos los datos que se pueden recoger, independientemente si lo necesitas o no, lo coges. ¿Por qué? Porque al final se ha entrado en un bucle de vamos a coger todo lo que puedas con la idea de ser vendidos al mejor postor y crear riqueza y, por ejemplo, a veces planteando modelos de negocio únicamente basado en esa venta de datos, ¿no? Y la pregunta que quiero decir es, actualmente se dicen que los datos son el nuevo oro, ¿no? Y se dice que estamos viviendo en el salvaje oeste. ¿Saben por qué cree que se llama así? Os voy a dar una pista. ¿Alguno conoce lo que es un broker de datos? ¿Vale? Y pensaréis, ¿pero por qué la GDPR? ¿Por qué si esto es de ética? ¿A mí qué me estás contando, ¿no? Con la GDPR, si eso es más legal. Vale. En este caso, quería contaros el caso de los brokers de datos para que vierais un poco tengáis la foto, ¿vale? Hay empresas que se dedican a comprar y a recopilar información personal, ¿vale? Para luego revenderlo, para obtener beneficios, ¿vale? ¿Y qué información es esa? ¿Vale? Cada vez que te suscribes a una newsletter, cada vez que buscas por información sobre ese coche que te quieres comprar, cada vez que haces una compra por internet, todo ese tipo de información, ¿vale? Se recopila y se vende a un broker de datos. ¿Qué va a hacer con ellos? Va a combinarlo, ¿vale? Va a establecer referencias cruzadas, ¿vale? Con la idea de crear un archivo, ¿vale? Único, que lo llamaremos perfil, ¿vale? Y ese perfil de datos, ¿qué va a tener? Pues va a tener tu fecha de nacimiento, pero puede tener saber tus enfermedades, por saber los medicamentos que has consumido, ver si tienes algún tipo de discapacidad, tu religión, ¿sabes? Puede tener todos unos perfiles con miles de detalles, ¿vale? Que están en algún servidor donde prácticamente alguno de nosotros, la información de nosotros está ahí, prácticamente, ¿vale? ¿Y qué pasa? Además que esos datos, ¿vale? Como lo venden, ¿vale? No lo puedes vender suelto, tienen que darle como un formato, ¿vale? Y al final hay muchos datos que son inferidos, ¿vale? En ese sentido hay unos algoritmos que con lo que se alimentan y esas referencias cruzadas que comentaba,
al final se generan esos datos. Esto lo comento luego cuando veremos la GDPR, ¿vale? Y dices tú, vale, pero esa información, ¿cómo lo consiguen? Pues con las famosas cookies. No sé si alguna sabe cómo va, ¿vale? Pero no sé si creo que en la farmacia siempre cuando pasa, siempre suena no sé por qué en la farmacia siempre hay como un sonidito, ¿vale? Y entonces así ya saben si están dentro, metidas dentro en la farmacia, pues salen para afuera, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Las cookies son un poco igual. Es como que lanzan esa información de, mira, esta persona, porque como tiene los perfiles, esta persona ha entrado a una web de deportes, esta persona ha entrado por aquí, esta persona está en este sitio, ¿vale? Entonces, con eso siguen creando esos perfiles. Y una vez que tienen esos paquetes de información, lo envían. Y, por ejemplo, esos paquetes de información pueden incluir tu historial de navegación, ¿vale? Y hay el caso de, por ejemplo, que cuando se hizo un estudio, porque siempre dicen que son anónimos, ¿no? Porque no guardan un nombre y apellidos como tal, ¿vale? Pero se hizo un estudio en el que hicieron ellos como, se hizo un broker de datos ficticio, ¿vale? Y que cogieron, pues por ejemplo, cogían URLs como la que tenemos en LinkedIn, que es www.linkedin pues Yolanda del Olmo. Pues a ver, mi nombre ya lo tienes. Y cuando tienes Facebook, que tienes mi nombre y el otro, y tienes el correo electrónico y además tienes un par más más de variables de contorno, ya lo tienes. ¿Vale? Y entonces fue lo que demostraron, que al final, por mucho que sean anónimos, realmente al final pueden acceder a información que te puede incluso identificar. Y dentro de ese estudio que hicieron hubo un caso de un político que en el que se vendió su historial de búsqueda. Y en ese caso, por ejemplo, en las búsquedas había pues links a porno, ¿vale? A diferentes páginas porno, pero luego links a carritos de bebés y biberones. Entonces, luego se vio que ese político iba a ser padre. Pero ¿qué pasa con ese tipo de información que se puede, en función de quién la compre, quién la tenga? Esa información puede destruir la carrera de esa persona. Entonces, al final hay que empezar a pensar el concepto de línea repulsiva. ¿Dónde marcamos los límites? Por ejemplo, en Google tienen claro y dice, la línea está donde vamos a poder trabajar. Y a veces que eso se va, pues van incluso aprendiéndolo, aunque con la experiencia que ya tenemos de estos tiempos, ya hay como una serie de guías y hay framework de ética que hay en torno a eso, ¿vale? Entonces, la GDPR viene un poco a poner un poco de orden dentro de lo que cabe a nivel legal. Es decir, ya que no lo hacéis por ética, no lo hacéis por sentido común, de esto de coger datos que nadie os ha dado consentimiento, pues mira, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Porque es que ahora mismo es un poco todo comanche, porque la ley ahora mismo que había en Estados Unidos, ¿vale? Se intentó avanzar un poco, pero se ha hecho incluso más laxa, ¿vale? Entonces quería un poco aterrizaros en esta situación de venta de datos, de todo el mundo está moviendo datos, además está infiriendo, está entrelazando un poco. ¿Cómo puede ayudar la GDPR un poco a utilizar los datos de una forma un poco más ética? Sí, ya te digo, si no lo haces por ética, lo vas a hacer por tema legal y por multa, ¿vale? Luego, otro debate es cuánto de efectiva es esta ley, que eso ya es otro melón, ¿vale? Y en este caso quiero destacar algunos puntos, que es, por ejemplo, la limitación del propósito, que básicamente obliga a decir para qué la quieres, ¿sabes? Porque eso de sí, para mejorar la experiencia de usuario, sí, ¿para qué la quieres? ¿Vale? Por ley están obligados a especificar para qué quieres esa información. O, por ejemplo, minimización de datos. Lo que dice es, coge los datos que solo los necesites, nada más. Es que no tienes más. Entonces, si yo me he suscrito a una lista de correos, ¿para qué quieres mi dirección? ¿Vale? Eso que parece de cajón, han tenido que hacer una ley para decir, mira, chico, coge solo los datos que toquen. ¿Vale? Exactitud. Esto va un poco por el tema de los datos que guarde, que sean los reales, pero luego también un poco por todo el tema de lo que comentaba de inferir, de venta, que como venden en paquetes, esto está un poco también para que haya buenas prácticas de venta de estos datos. Y luego, limitaciones de almacenamiento. Volvemos al mismo ejemplo. Me he querido suscribir yo a esa lista de correo. ¿Hasta cuándo vas a tener tú mis datos? ¿Y por qué? ¿Vale? Esto es un poco lo que viene a decir este punto de decir, oye, mira, que esta persona te está dando tus datos porque está haciendo un servicio, pero es que dentro de, a lo mejor de 2 años, tú ni te acuerdas que tienes esa empresa, tiene tus datos, ¿vale? Recordar cuando se aplicó la GDPR, la cantidad de emails que nos empezaron a llegar de webs que ni nos acordamos. Yo, por lo menos personalmente, digo, anda, que esta gente tiene mi correo, ¿vale? El de integridad y confidencialidad, perdón, es que no puedan editar esos datos y que nadie tenga por qué acceder. Es decir, yo al final
Por ejemplo, esto es bastante en temas más sensibles, ¿vale? Pero al final, si tú estás dando permiso para que tus datos los vean una persona, lo estás dando para ese servicio. Imagínate que ese dato, pues, lo ve toda la empresa. Hasta el becario que acaba de llegar acaba de ver, pues, pues tu sangre, por ejemplo. O tu dirección, que a nadie le importa dónde vives. Pues hasta el becario va a saber dónde vive, ¿vale? Entonces, estos puntos que a veces suenan como integridad, confidencialidad, al final no dejan de ser una forma de un poco de acotar este tipo de un poco de comportamientos en torno a la gestión de los datos, porque se aprovechan de la ignorancia o de la poca comprensión que normalmente tiene el ciudadano que tiene de a pie. Yo a mi madre le intento explicar por qué de GDPR o gente que para ellos la GDPR simplemente le ha supuesto más trámites, ya no puede guardar la información de manera más sencilla, pero cuando tú empiezas a contar todo el entorno y el ecosistema y la situación actual que hay en el entorno digital, porque uno de los problemas o retos que tiene es que son productos que aunque estén en un país se utilizan globalmente y eso ya genera una serie de casuísticas bastante más complicadas. ¿Vale? Vale, y aquí entro yo, os pongo aquí este ejemplo, porque una de las cosas que habréis visto cuando entró esta ley es que la mayoría ya de los descargables que hay por internet, ¿no? De suscripciones a newsletter, os forzaban a hacer clic en ese checkbox, ¿vale? Que antes de esta ley estaba marcado por defecto, no sé si lo recordaréis, ¿vale? De hecho, muchas usuarias se quejaban precisamente de, joder, qué fastidios, que ahora tengo que marcarlo con la nueva ley. Bueno, es que precisamente esta ley lo que viene a decirte es, di un sí de verdad, o sea, no que por defecto ya esté marcado, o sea, tienes que decir legalmente sí, ¿vale? Entonces, para eso tienes que hacer clics en ese checkbox, ¿vale? Otra cosa también que tienes que informar al usuario que no tenga necesidad de irse a esa política de privacidad, que aún así también tiene que estar ahí el enlace, pero tienes que decirle, fijaros cómo está este copy debajo del CTA principal de suscribirme, para qué se va a usar esos datos, ¿no? Yo en este caso estoy recogiendo en Píldoras UX el nombre y el email, que son como datos súper básicos, no pido ninguno más porque no tienen sentido para una newsletter. Abajo además informo de que no se está vendiendo a terceros, ¿vale? Que precisamente, como os ha explicado Yolanda, eso de vender a terceros es al final que vaya a un broker de datos que acabe vendiendo tus datos a otras compañías y la consecuencia sea, dependiendo de los datos que tengan de ti, pero si solo tienen el email, pues la consecuencia es que se te acaba llenando tu correo, tu email de spam, ¿vale? De ofertas que dices, pero ¿cómo me ha llegado esto si yo no me he suscrito? Ah, amigo, pues seguramente no te has suscrito, pero sí te has suscrito a alguna o te has descargado algo que te interesaba en Internet y has aceptado unas condiciones sin leerlas. Y en esas condiciones ponía que lo iban a vender a terceros, ¿vale? Entonces, esa venta a terceros realmente no es ética, por eso vino esta ley, porque querían evitar que sucediera esto. Pues ahora que ya las que no lo sepáis, quizá algunas de vosotras ya lo sabíais, otras no, pues no os voy a pedir, a ver, lo ideal es que os leáis toda la política de privacidad, pero si no es así, por lo menos tener ese conocimiento, ¿vale? Si se va a vender a terceros o no, porque realmente ahí es donde está la gran problemática del tema de los datos, ¿no? Sí, un caso que yo quería comentar, que fue fue de los temas con los que empezamos a hablar sobre esto, cuando yo cogí un vuelo en Iberia y digo, ay, qué guay, tiene wifi. Y cuando de esto que estás aburrida, porque son 3 horas en avión, dices, pues me voy a leer la política. No sé por qué me dio la neura. Bueno, pues resulta que vendían los datos de mi wifi, de mi localización, de mi correo, de tal, a la empresa de tarjetas WeThink. Me dices tú, ¿qué tiene que ver? Y yo no estoy consintiendo eso. Obviamente, pues yo no me conecté porque no me pareció bien. Pero para que veáis que es que en cualquier rincón de internet, ¿vale? Que visitemos, esos algoritmos están comerciando con esa info y que ni siquiera somos conscientes de que poseen y que nunca le hemos dado un consentimiento expreso, real. Y ya. Ya, claro, efectivamente, ese es el gran problema, ¿no? Que es, como nos pongamos también a leer, lo ideal es leerlo, ¿no? Pero aquí la pregunta también ética es, bueno, ¿por qué no me informan de otra manera, ¿no? Al menos si se va a vender a terceros, pues que me lo pongan más grande fuera de la política de privacidad, que yo lo sepa, ¿no? Bueno, aquí un dato y una pregunta.
el dato, la privacidad no se trata de tener algo que esconder, ¿vale? Se trata de una sensación de espacio personal, intimidad y seguridad, ¿vale? La idea es no tener un gran hermano digital que nos esté escuchando o mirando cada cosa que hacemos, ¿vale? Y aquí la pregunta que hacemos es, ahora que sabes todo esto, pensarás antes qué datos son realmente necesarios pedir a tus usuarias y usuarios cuando estás diseñando. Bueno, pues os vamos a explicar también un poquito las referencias porque precisamente esta charla la hemos basado, pues como os comentaba, ya hablamos de la ética en el diseño en uno de los podcasts, también traté el tema de la responsabilidad del diseñador y de los dark patterns, de los patrones oscuros, ¿no? Donde profundizo también un poquito aquí. En la responsabilidad del diseñador también hablé de todo esto del COVID, de cómo han surgido también algunas aplicaciones que nos pedían muchísimos datos sin necesidad, ¿vale? Yo creo que algunas empresas han aprovechado de la situación que hemos tenido con esta pandemia y si queréis referencias, pues podéis ir a escuchar estos podcasts. Este primero de la ética en el diseño UX es una conversación entre Yolanda y yo. Y aquí nos va a hablar Yolanda de este documental tan interesante. Sí, este es Ethics for Design, es súper interesante, ¿vale? Porque habla sobre esa respuesta que dices yo, pero a mí, diseñador, a mí esto de la ética, pues es súper interesante porque es un debate en torno al diseño y de qué manera al final el diseño no deja de ser una forma de afrontar problemas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué rol activo puede tener el diseñador para mejorar eso? Y, por ejemplo, estamos viendo esta charla viene un poco como resultado de esto, de, mira, pequeñas cosas que las que tenemos que empezar a tener cuenta que realmente tenemos margen de maniobra. Vale, otras referencias, este libro que lo compré hace unos meses, lo compartí con Yolanda, me pareció bestial. No conocía a esta profesora de matemáticas, también creo que es periodista en la University College de Londres, se llama Anne Fry, y ella escribió este libro que está traducido al español que se llama Hola Mundo, cómo seguir siendo humanos en la era de los algoritmos, donde precisamente algunas de las historias que os hemos compartido hoy con vosotras, como el tema de la adolescente embarazada que comentaba Yolanda, son sacadas de este libro, ¿vale? Ella lo que se ha dedicado es a estudiar los patrones de comportamiento humano a través de esos de modelos matemáticos y ha colaborado con gobiernos, cuerpos policiales, analistas sanitarios y supermercados precisamente en ver todas estas casuísticas alrededor de cómo se utilizan los datos, ¿vale? Además tiene varias charlas TED muy interesantes que este documento lo compartiremos para que podáis acceder a ellas. Y ha presentado documentales en la televisión para la televisión británica, estadounidense, tiene su propio podcast de ciencias, vamos, es toda una experta. Además, también queríamos referenciarla precisamente por ser mujer. Y bueno, Calm Technology, ya lo he mencionado al inicio de la charla, ¿vale? Os recomiendo fuertemente este libro porque para mí me marcó de forma de ver el diseño. Al final pensamos en interacción, la capacidad cognitiva, ¿vale? Pero al final muchas veces nos olvidamos de que está en un ecosistema. A lo mejor los patrones de interacción, pensar que muchos vienen de los 70, que a lo mejor no había esa ubicuidad. Entonces, el enfoque que le da Amber Case de humanizar la tecnología, de que realmente aporte valor, de qué forma podemos aportar calma y contexto, porque al final la tecnología puede ayudar al ser humano, es más, al final esto es como un cuchillo en la cocina, una batidora o el horno, al final tú puedes utilizarlo para el mal o lo puedes utilizar para el bien. En este caso, me gustó mucho porque me parece un enfoque bastante diferencial a lo que había estado leyendo sobre la interacción ubicua, es decir, cuando ya estás interactuando con más dispositivos o con más elementos, que aunque ahora pensamos que es con el IoT, pero realmente cuando estás con el móvil y estás con el niño y estás pendiente de la cazuela, tú estás interactuando con diferentes elementos en un ecosistema, ¿no? Y ahí la tecnología, en lugar de apropiarse de tu atención, creo que puede potenciarlo. Y prueba de ello, por ejemplo, es la capacidad de concentración de lectura, se ha reducido bastante en los últimos años en la gente joven y en la población, la capacidad de análisis o de abstracción también
se está reduciendo, y eso en parte es por la tecnología, porque al final que estamos entre el SEO que te hace repetir frases todo el rato la misma para que quede claro y vuelva a quedar claro y se pueda hacer viral o lo puedas compartir en redes por un tweet. Y al final en ese punto me gustó mucho porque creo que aunque sea puede aportar un enfoque nuevo y que puede realmente aportar. Sí, además aquí también comento que veáis esta charla de TED donde ella, precisamente lo que decía antes Yolanda de que se considera antropóloga cyborg, ¿no? Ella en esta charla habla de que todos los seres humanos, a todas las personas somos cyborgs por el simple hecho de estar utilizando el móvil, ¿vale? De estar usando esa tecnología, ¿vale? Que no necesariamente tiene que estar, digamos, dentro de nuestros cuerpos, sino que el hecho de estar usando, tener en la mano un móvil ya nos convierte en cyborgs. Que aquí, bueno, aquí ya puede haber opiniones de todo tipo, ¿vale? Y bueno, y simplemente no podemos dejar de recomendar The Ethical Design Handbook, porque ha sido una de las grandes inspiraciones para esta charla y sobre todo nos parece súper potente la forma en la que tienen de explicar lo aterrizado que está con ejemplos. No puedo más que dejar de recomendarlo, sobre todo por la perspectiva amplia con la que trata este tema, pero al mismo tiempo llega y aterriza lo concreto. Y en ello viene también, estos tres autores han dejado en libre compartición y gratuito un Excel para cuantificar, Gemma, creo que no se ve. Es que va lento esto. Lo cambio vale. y lo cambia 10 minutos después. Sí, un Excel donde un marco donde podemos cuantificar cuánto de ético es nuestro producto digital. Es muy interesante porque es lo que comentaba al principio. Al final, igual que el engagement tuvo que pasar una maduración hasta poder cuantificarlo, poder analizarlo, lo mismo está empezando a surgir pequeñas iniciativas en torno a ello. Y este es un ejemplo de ello, pero también se están creando frameworks de ética igual y se están haciendo en diferentes aspectos. Comentaba al inicio en la inteligencia artificial, pero se están aplicando también a nivel también legal de, por ejemplo, el tema de análisis de riesgo, también se está empezando a incluir ese enfoque, porque al final se está viendo que a lo mejor la ética no es rentable, porque te está generando restricciones, pero en algún momento vas a salir escaldada viendo la media de desastres que llevamos a nivel mensual tecnológico. Sí, desde luego, al final, fijaros en el ejemplo de LinkedIn, ¿no? Que poníamos que acabaron siendo denunciados y pagando X millones de dólares. O sea, y no solamente ya por un tema económico, también por la imagen que tú quieres dar de tu empresa, ¿no? ¿Qué imagen quieres dar? Y aquí ya entramos en las reflexiones finales, donde os dejamos pequeños tips o consejos, donde os decimos Yolanda y yo, pues que vayáis un paso más allá de los dark patterns, porque la mayoría de los diseñadores ya conocemos los patrones oscuros, ya sabemos que no hay que utilizarlos, pero también es importante conocer más ámbitos que toca la ética, ¿no? Sí, y uno de los puntos que queremos marcar es la ética no es una camiseta, es decir, ya no es simplemente hacer un check y paso para adelante y tiro, ¿no? Al final cada producto tiene un contexto de uso, por ejemplo, lo que comentamos de la geolocalización, a lo mejor aplica para un producto, pero para el otro pues es totalmente irrelevante. Lo mismo con la gestión de la información. No todos los productos digitales gestionan el mismo tipo de datos, entonces eso tiene que adaptarse, o el mismo perfil de persona. Al final hay perfiles o aplicaciones o servicios que se dan gente con menores capacidades cognitivas y eso hay que tener en cuenta, pues por ejemplo lo que comentamos del shady copy. ¿Sabes? Entonces al final la ética implica un análisis propio de, vale, ¿qué impacto estoy teniendo a las personas? ¿Cómo se está articulando a nivel social, a nivel psicológico, el uso que están haciendo de mi producto? Claro, y efectivamente, además nos debemos de plantear cuando estamos diseñando, ¿vale? Si estamos siendo respetuosas con esas personas, esas usuarias que hay detrás, ¿vale? Piensa también en el impacto que va a tener tu producto o servicio en esas personas y en general en la sociedad. También ya hay se empieza a hablar ya del diseño para la sociedad, no solamente para las personas, sino para en general, ¿no? Cómo impacta en la sociedad. Luego también piensa que el diseño poco ético al final es problemático, ¿no? Como decíamos antes, lo que hace es reducir la libertad, comprometer la privacidad y la seguridad de las personas
y además, y muy importante, ya está sucediendo, causa adicción, ¿vale? Lo que hablaba precisamente Yolanda de esas notificaciones continuas, de estar continuamente pendiente de nuestros móviles por culpa de todas las aplicaciones que tenemos, puede acabar generando, y de hecho está generando adicción en muchas personas, ¿vale? Que tienen este problema. Entonces, a raíz del problema, esta raíz del problema también se encuentra en el modelo de negocio capitalista que hay detrás de todo esto, detrás de muchos productos o servicios digitales, ¿vale? Que al final lo que buscan es esa monetización de los datos de los usuarios, ¿vale? Y tenerlos continuamente con ese engagement, ¿vale? Al uso continuo de esas aplicaciones. Entonces, pensad en estos puntos. Os recomiendo que os descarguéis el Excel, además, y le echéis un vistazo, porque, vamos, yo lo he estado haciendo y creo que está bien cuando estamos diseñando, si tenemos dudas, pues nos puede servir de apoyo. Ya finalmente quería mostraros esta pirámide que habla de la jerarquía ética de las necesidades, donde fijaros cómo en la base están los derechos humanos, ¿vale? Y ahí pues habla de la privacidad, bueno, de todos estos temas que hemos estado hablando de la ética, ¿vale? De la accesibilidad, de la seguridad, de que sea sostenible, y luego ya va subiendo la pirámide hacia el esfuerzo humano, que sea funcional, conveniente, y finalmente la experiencia, ¿vale? Que sea una experiencia pues fantástica. Ahí os dejo esta pirámide y ahora sí que, aquí ya nos despedimos y nos gustaría pues que nos preguntarais si os han surgido dudas, si queréis que hablemos un poquito más de las referencias o de cualquiera de los temas que hemos estado tratando. Vale, ya hay preguntas por ahí, ¿no? Sí, genial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Sí, han salido un par de veces temas de accesibilidad, de cómo a lo mejor todo este tema ético está muy relacionado también con la accesibilidad, aunque accesibilidad tenemos algo más técnico, pero sí que tiene una componente también muy, muy ética. No sé si quien hizo la pregunta la quiere articular más o... Estoy viendo aquí la pregunta de Pat, de qué pasa cuando tú eres consciente como diseñadora, pero las personas que están en negocio te dicen que no, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. Bueno, pues al final yo te pongo aquí el ejemplo de que me pasó con una startup en la que estuve trabajando, que se planteaba, por ejemplo, se planteaba que los suscriptores, una vez que se daban de alta de forma gratuita, que ahí entramos otra vez en los patrones oscuros, ¿no? En los dark patterns. Una vez que se daba de alta el usuario y pasaban esos 15 días, se planteó desde el departamento de marketing y de negocio no avisar con ningún tipo de notificación ni de email al usuario de que iba a caducar ese tiempo y pasarle automáticamente el cobro a la tarjeta de crédito, ¿no? Se puso sobre la mesa esa idea, yo estaba ahí, la verdad es que lo que hice directamente fue decir que eso lo único que iba a causar iba a ser quejas por parte del usuario, que había una falta de ética muy grande y que no teníamos que realmente dar esa visión de empresa fraudulenta, porque al final lo que estás haciendo es engañar al usuario, ¿no? Que como mínimo teníamos que mandarle el día de antes o 2 días antes un email y una notificación informando de que estaba acabando su trial, ¿no? Pues al final lo puse sobre la mesa, los convencí y se hizo, ¿vale? Entonces, al menos hay que intentarlo, ¿vale? Hay que intentarlo y poner tu criterio y intentar convencer al negocio de que se están confundiendo, ¿vale? Ya, justo hace relativamente poco hemos tenido una lucha interna con un área de negocio de la empresa en la que trabajo. Hemos tenido que aplicar un dark pattern, al final hemos tenido que medir un tree switch, porque sí, habiendo argumentado, habiendo hecho estudios de usuarios, habiendo hecho un montón de argumentación desde el punto de vista de experiencia y desde el punto de vista de usuario, pero han sido lentejas. Así que... Bueno, han sido lentejas, pero seguramente se van a encontrar con que les va a venir de vuelta dentro de unos meses. Yo creo que no, porque además lo han argumentado con que ya lo hacen en sus webs y por qué no lo van a hacer en una aplicación móvil, y creo que no les va, o sea, creo que es esta gente que no les viene de vuelta. La única cosa que nos ha quedado desde el punto de vista de diseño es no firmarlo.
Es decir, esto no es Sí. esto no es una decisión nuestra, pues hemos argumentado todo lo habido y por haber y habéis decidido que pensáis que lo mejor es esto, ¿no? Y luego, en referencia a lo que estabas comentando tú de tu dark pattern que conseguiste darle la vuelta, ¿no? Recuerdo el caso de Netflix, por ejemplo, con su mes gratuito. Ellos aseguraban que, creo que recordar 4 o 5 días antes de que cumplieras ese mes, te mandaban una notificación y te decían, te quedan 4 días para terminar tu suscripción gratuita y a partir de entonces empezamos a cobrarte. Realmente fue una de las cosas que más sorprendió de ellos al principio cuando llegaron aquí, es decir, me haces meter una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, tengo miedo de que me cobres y me vayas a cobrar, se me pase la fecha y me vayas a cobrar, y sin embargo ellos de forma súper prudente te avisan, y no solo te avisan que esto va a pasar, sino que realmente luego lo hacen, ¿no? Me parece que es un check para ellos, ¿no? Digno de mencionar. Sí, mira, y uniendo con lo que pregunta María, ¿vale? A la hora de cómo convencer, básicamente. Pues mira, mi consejo es el dinero, ya os lo digo. A mí es como mejor me ha funcionado. Por ejemplo, hubo un caso también con las de crédito, que las de crédito en este caso se terminaban el plazo el 15 del mes, pero ellos querían avisar a final del mes. Entonces, durante esos 15 días, la gente no iba a saber qué se estaba pasando si se pasaban del límite, ¿no? Yo al final lo que estuve trabajando fue mucho la arquitectura de información, sobre todo para que quede claro, pero al final un argumento que les convenció es en plan, al final esto no se va a entender y os vais a comer reclamaciones, os vais a llamadas al call center, que eso es dinero, os vais a comer más horas de gestión de estos problemas que lo que queréis ahorraros. Que sí, que a lo mejor hay 2 personas o 3 que se van a pasar, o 5, pero a largo plazo, al final a nivel de infraestructura, te va a suponer un impacto y un coste. Y si a eso le sumas ya otras incidencias que tienes, pues ya sumas una experiencia que todo eso te va a generar incluso más problemas de usabilidad, ¿vale? Y sobre todo, lo que comentaba María, que era muy interesante, es que al final poner en práctica esto implica más esfuerzo, obviamente. Al final trabajar el engagement no implica también más esfuerzo, solo que eso ya se tiene súper interiorizado, que ese esfuerzo hay que dedicarlo, pero por supuesto implica un esfuerzo mayor, básicamente también, pero que no se contempla. Al final, cuando ya tenemos problemas para que se tenga en cuenta la accesibilidad, pues imaginaros la ética, ¿vale? Pero mi consejo es eso, ir siempre a datos, y si los datos no funcionan, ir ya pues al tema dinero. Si no, como ha comentado Pat, el tema de, pues mira, que sepáis que lo estamos haciendo, pero esto no parte de diseño, parte puramente de negocio. Porque es que al final, sé que es un idealista, pero al final estos dark pattern, esta falta de claridad, de transparencia, tiene impacto. Eso, por ejemplo, se ve, por ejemplo, en las telefónicas, en las empresas de telefonía. Tienes que estar ya pendiente. Al final, fíjate que el modelo de negocio de Pepephone, por ejemplo, fue ser transparente, ¿sabes? O sea, entonces al final, a la larga, a lo mejor no te pillan, pero al final sí que hay un impacto económico, en cierta manera. Sí, bueno, aquí está poniendo Lucía una reflexión sobre Instagram, que dice que parece ser que no controla mucho lo que hacen los usuarios con la aplicación, el tipo de fotos que sube, y que ha habido casos de usuarios que lo han utilizado para el tema de subir fotos de niños, ¿no? En plan pedófilo y tal. Pues la verdad es que yo pensaba, Lucía, que sí que lo controlaban. De hecho, sé que se han bloqueado cuentas tanto en Facebook como en Instagram, precisamente por mostrar algún tipo de parte de cuerpo desnudo, ¿no? No tenía ese conocimiento de que pasara esto con Instagram. No sé hasta qué punto ellos pueden controlarlo porque tienen millones de cuentas. Estoy segura que sí que algún control tendrán. No sé si alguien Sí, más puede. están con ello, en plan, es un tema que tienen, pues, por ejemplo, también con los bots, ¿vale? Ya. Y es un tema que les importa porque al final tú en la red social lo que quieres es que la gente esté metida. ¿Sabes? Cuantas más horas esté un usuario en una red social, más contenido generas, más información das, ¿vale? Entonces, sí les interesa por un tema de dinero, no por un tema ya ético, que también podría ser, pero es un tema de dinero. Y están teniendo grandes dificultades, porque al final, en el caso del bot, distinguir contenido real o no,
cada vez está siendo más complicado, y en el caso de lo que comentan de la pedofilia, a veces o no tienen las herramientas o los medios para poder generar esa denuncia, ¿vale? Porque en ese aspecto todavía no sé cuánto de verde está, y si hay alguien que lo pueda aportar que sepa más nivel. Sé que lo están intentando hacer, pero que por ahora los esfuerzos están siendo un poco de aquella manera. Pero bueno, esto pasa en Instagram. Exactamente, como comenta Lucía, exacto. Pasa en WhatsApp, en más sitios, sí. Al final lo que Pero bueno, en WhatsApp, por ejemplo, para evitar las fake news, lo que han hecho es que cuando un mensaje es altamente viral, ¿vale? Es decir, un mensaje se ha compartido muchísimo, ¿vale? Dejan que a partir de que llega a ese nivel, que es mucho, lo único que hacen es que lo puedas compartir a 3 personas de forma automática. Si quieres compartirlo más, tienes que ir uno por uno. Con esa tontería ha reducido la fake news una pasada. Y es esa tontería de no compartir, ¿sabes? Sí, de hecho, Yolanda, no hemos hablado de las fake news hoy. No sé si todas sabéis lo que es. Si alguna no lo sabe, que lo diga. Son noticias falsas que se están compartiendo y que ahora con esta situación del coronavirus es como que se ha disparado más todavía, ¿no? Y hay muchísimos bulos, no dejan de ser bulos, que lo que van buscando es fomentar el odio entre las personas, en la sociedad, y se han utilizado además también para, en caso de Estados Unidos o de Inglaterra, con el tema del Brexit, se han utilizado también para modificar la opinión de la sociedad y ir variando pues a nivel político, ¿vale? Y todo a través de la manipulación de esas fake news. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo por ejemplo, a mis padres se lo he tenido que explicar varias veces porque no entienden lo que es una fake news. No entienden que algunas cosas que comparten por WhatsApp no puedes compartir así a la ligera sin haber mirado de dónde viene esa noticia, ¿no? O los audios, que también se han compartido muchos audios de gente quejándose, ¿no? Por el tema del coronavirus y son fake news al final, ¿no? Entonces, aquí un poco de responsabilidad social también por parte de todos, a ver qué compartimos, ¿no? Ve a mirar, ve a buscarlo en Internet, a ver si es verdad o no es verdad. No empieces a compartir por Facebook y por WhatsApp todo lo que te llegue, ¿no? Ah, vale, que tú has llegado a llamar a la policía para denunciar. Vale. De hecho, alguien antes preguntó esto si la responsabilidad de un diseño ético es solo del diseñador o del proveedor o también del usuario, del que hace uso de ese producto. Es que yo no sé no sé qué opináis vosotras. Yo creo que la responsabilidad en un inicio están de la mano de la empresa, de negocio, de los diseñadores, ¿vale? Sobre todo por nuestra parte, no saber lo que son que estamos manipulando e intentar no hacerlo, ¿vale? El negocio también, la empresa, pero luego está el uso, la parte de los usuarios, ¿cómo controlas eso, no? Que haya usuarios que están usando mal esa aplicación, porque es que eso yo creo que es difícil de controlar, como decía Yolanda, ¿vale? También escuché una noticia esta mañana, o la he leído, no me acuerdo, de una mujer que se ha suicidado en España, no sé si ha sido en Madrid hace 5 días, porque entre sus compañeros de trabajo empezaron a pasarse entre ellos un vídeo en el que ella estaba... Eso fue el año pasado. Se cumple un año de... Pues ha cumplido un año y por eso he visto la noticia. Entonces, o sea, al final, yo digo, esas personas tienen bajo su conciencia el suicidio de esta mujer. Pero si llevamos este asunto de la ética del diseño a cosas algo más tangibles, no aplicaciones ni páginas web, los constructores de coches tienen la misma responsabilidad que los usuarios, ¿no? Es decir, yo como fabricante de Toyota estoy construyendo coches, pero no soy responsable de que alguien coja un coche y pase por una acera llena de gente y los atropelle. Al final, la ética y el consumo o el uso responsable requiere, ya no te diría tanto del proveedor en algunos casos, sino como del usuario, ¿no? Es decir, si yo como fabricante de Toyota lo que hago es que a mi coche le pongo cuchillas afiladas en los laterales, estoy fomentando, ¿no? De alguna manera que mis compradores, usuarios de ese coche puedan utilizar ese coche como un arma. Pero hay un montón de productos en la calle, en los cuchillos de cocina. Cocinamos todos los días con ellos y la gente los usa para matar.
¿de quién es la responsabilidad? ¿Del fabricante del cuchillo o de la persona que lo empuñó para matar a alguien? No sé, Sí. en cuanto a las aplicaciones también estoy un poco como de acuerdo y en desacuerdo con lo que estabais comentando, ¿no? Pero creo que es un poco de parity, de responsabilidad de ambos. Es decir, yo no voy a construir una cosa para matar a nadie, no voy a construir una aplicación para hacer el mal. Y pongo sobre la mesa que la persona que compra el cuchillo o el coche o que utiliza la aplicación va a ser suficientemente responsable como para no utilizarla para hacer un mal, ¿no? Creo. Sí, Lo que a pasa ver. es que quizá aquí voy a meter ya un poquito más la patita en el debate. El caso de las redes sociales tipo Facebook, sabéis que se han usado también para hacer ciberbullying, ¿vale? Y quizá aquí para todos esos sí que habría que proteger de alguna forma por ejemplo, en este caso, los niños y adolescentes que están usando las redes sociales. Yo aquí sí que creo que quizá esas aplicaciones, ¿vale?, podrían tener algún tipo de testigo parental para que si, por ejemplo, a tu hijo le están haciendo bullying por Facebook, que te salte esa notificación, ¿sabes? Tener algún tipo de control, al menos con personas menores de edad, ¿no? Y Pat, al final la diferencia entre, por ejemplo, al final un coche, su uso principal, su caso de uso principal, es conducir. Al final, entonces tú haces todo lo posible para centrarse en ese caso de uso. ¿Que puedes utilizarlo para que sea un ataque terrorista? Pues sí, ¿vale? Pero si lo contemplas, por ejemplo, de si alguien lo roba, si lo piensas y les da una vuelta. Yo, por ejemplo, a más cercano a nuestro entorno, por ejemplo, a Airbnb, lo que empezó siendo una herramienta colaborativa en la que alguien que tenía una casa vacía, pues la alquilaba mientras no estaba, se ha convertido en prácticamente un modelo de negocio para algunas empresas. Por ejemplo, ahí sí hay margen, no estamos hablando de matar gente, porque si nos vamos a matar, esto es como siempre todo acaba hablando de Hitler, ¿no? Pues si nos vamos a los extremos. Para mí creo que es mucho más enriquecedor a la hora de reflexionar los casos más cercanos, como puede ser el Airbnb, porque al final un cuchillo es lo ves hobby, sobre todo el uso ya está estandarizado. No creo que dirían lo mismo en la Edad Media de un cuchillo. Ahora mismo, si tú quieres matar a alguien, para empezar, hay unas implicaciones legales que probablemente te da un poco pereza con el cuchillo y luego también que puedes matar de otras maneras, que son menos enfarragosas, ¿sabes? Me ha sonado muy, muy psicópata todo, pero donde quiero llegar es que no es lo mismo al final el tema de los productos digitales, el tema de la muerte. Creo que hay otras situaciones bastante complicadas que en los que se podemos reflexionar sobre ello. Pero comparto tu opinión. Creo que no es tan fácil como decir blanco o negro y por eso decíamos lo de hay que ver el contexto al final. Por eso pongo el ejemplo de Airbnb. Una empresa que le dices hace 5 años que estaría siendo partícipe de la gentrificación, del aumento de los alquileres, seguro que cuando hicieron el modelo de negocio no pensaron en ello. Ya, totalmente de acuerdo. Y con lo que comentan algunas de nuestras, iba a decir invitadas, algunas de nuestras asistentes. O sea, creo que una de las cosas importantes una de las cosas importantes en todo en general, que es educar. Y efectivamente las redes sociales nos están haciendo mucho daño, sobre todo a gente que todavía no son maduros ni emocionalmente ni psicológicamente para enfrentar a cosas muy, muy bizarras que se pueden encontrar en las redes sociales. Y justo una de nosotras estaba comentando que Facebook te pregunta que si eres mayor de edad antes de registrarte y los menores dicen que sí. Esto es como cuando vas a comprar cerveza en una web y te pregunta que si eres mayor de edad. Pues lo mismo, es muy sencillo mentir porque nadie te está comprobando eso. Y me gusta un montón que pongas el ejemplo de caso de uso de Airbnb porque me parecía que tenía todo el sentido la concepción de un servicio como el que tenía inicialmente, ¿no? El de conoce una ciudad como si fueras parte de ella, y se ha prostituido el concepto y ahora mismo es uno de los mayores pains que tenemos como ciudadanos de grandes urbes que nos estamos yendo fuera, ¿no? Entonces, entiendo que Airbnb cuando nació a lo mejor no pensaba que estaba haciendo el mal, su ética era otra, pero vieron negocio y cuando se pone el dinero por medio, pues la ética como la accesibilidad, ¿no? Se va un poco de la mano. Sí, y aquí esto me recuerda también a
lo que me comentaste, Yolanda, con qué pasó con Google y los empleados de Google, cómo presionaron a la empresa para que no firmara ese contrato millonario. Cuéntalo si Es quieres. verdad, ese fue es muy interesante. Esa prueba de que al final a veces la pela no es la pela, se puede hacer algo. Por ejemplo, cuando fue el caso de la NSA, salió todo el tema pues todo el tema de compartir datos, también salió así un poco por encima que resulta que Google estaba teniendo proyectos con defensa cuestionablemente éticos, ¿vale? Es decir, que todo, o sea, toda la potencia que tenía Google pues estaba aplicando para tecnología militar. ¿Qué pasa? Que los empleados se quejaron en plan, yo en ningún momento se me ha informado a mí como empleado qué se está haciendo con estas herramientas ni de qué manera. Y al final se movilizaron, y al final consiguieron que Google se comprometiera a que no iba a utilizar su potencia de inteligencia artificial para este tipo de proyectos. Es más, ahí lo podéis ver si veis los principios de inteligencia artificial, de una parte centrada en eso, en los que se comprometen en papel a utilizar para fines éticos todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de los equipos, los resultados del trabajo de los ingenieros en ese tipo, para fines no éticos. Porque al final estamos hablando de tecnología militar, pero también podemos hablar con el tema de la salud, que por lo menos aquí en España parece que pues tenemos un servicio público el que hay, pero en el tema de la salud, lo que os he comentado de los brokers de datos, vale, pues eso, hay una guerra abierta completamente con temas de datos de salud en Estados Unidos. Hay un negocio ahí por el que se está luchando, además se está legislando para que sea la legislación súper laxa, para que lo que está pasando con esto, imaginaros comercializar pues con los datos de tu sangre, tus historiales de apendicitis, tu edad, imagina, entonces a lo mejor aquí no parece tan relevante, pero el hecho de que en un sitio como en Google, que es una empresa estadounidense, con el rol que tiene en inteligencia artificial y sobre todo de privacidad, que Google sabe todo prácticamente, el hecho de que haya hecho eso marca también un punto de inflexión y también marca tendencia, ¿sabes? Sí, y está diciendo por aquí Isabel Cobo, dice, ¿qué opináis de todos los datos con los que se está haciendo múltiples plataformas que se ofrecen como gratuitas y se han potenciado su uso con el tema del COVID? Efectivamente. Yo ahí, en el podcast de la responsabilidad del diseñador, hablo de esta que salió hace unos meses, donde había estado involucrada Google, junto con otras dos compañías, no sé si una era Indra y la otra no recuerdo, y les hicieron de forma totalmente gratuita a la Comunidad de Madrid una aplicación para que la gente pues pusiera sus datos para saber si tenía el COVID o no, ¿vale? Bueno, pues yo la estoy usando y sin haberme hecho ninguna pregunta de cómo me encontraba, ¿vale? A nivel físico, si tenía tos, si no tenía los típicos síntomas. Antes de eso me preguntaban todos los datos alrededor de dónde vivía, edad, todo, mi teléfono, código postal, vamos, muchísimos datos personales. Y ni siquiera me habían preguntado si tenía tos, ¿vale? Y luego encima te ibas a la política de privacidad de esa aplicación y decía que Google y estas empresas se podían quedar con esos datos. O sea, que era como, vamos a ver si detrás de esto está la Comunidad de Madrid y yo estoy confiando en la Comunidad de Madrid como ciudadana. ¿Cómo me estás haciendo esto? ¿Vale? Estoy perdiendo la confianza totalmente. Y eso lo critiqué mucho, me parece muy mal que yo piense que esos datos van a la Comunidad de Madrid, que entre comillas, bueno, es mi ciudad, ¿vale? Confío, y en realidad se los está quedando las compañías que, curiosamente, se lo han hecho de forma gratuita a la Comunidad de Madrid, claro, para quedarse con todos esos datos, ¿no? Sí, totalmente. Una de las primeras noticias de las dos que compartía, hablaba ese artículo es muy interesante, os lo recomiendo luego si eso lo paso por aquí, que hablaba de cómo se está estableciendo como un requisito fundamental para combatir el coronavirus, compartir datos. Se está creando un relato en torno a eso que no tiene por qué ser así. Pero al final es datos que estamos dando a nosotros los ciudadanos para solucionar una pandemia, no para que nadie haga negocio con ello. La diferencia es sutil. ¿Sabes? No estoy utilizando, pues Facebook todavía lo estás utilizando como producto, pero en este caso no lo estás utilizando por ningún servicio. Es más, los datos los estás aportando tú porque ellos los necesitan. Entonces, el matiz es diferente, aunque se nos está planteando como que es impepinable y que hay que compartir datos because yes a todo el mundo.
y de cualquier manera. Y creo que no. Y hablaban también, que he estado viendo las preguntas, final, que decían que los usuarios, final, muchas veces no ponen interés. Y al final, en ese aspecto, hay una parte también de educación en torno a eso. Esto es como yo lo veo, lo comparo con la declaración de la renta, ¿vale? ¿Quién sabe entender la declaración de la renta? Hasta que no te enfrentas a ella, realmente no te das cuenta de la complejidad que tiene, de lo que te tienes que poner a ello. Pues lo mismo pasa aquí. Si a ti nadie te cuenta que te están cogiendo datos, no sabes las implicaciones que estás teniendo, ¿para qué vas a querer saber nada? Además le sumas palabras farragosas que normalmente la gente de a pie no lo utiliza. Entonces es normal que la gente no tenga educación. No lo estoy excusando, pero me parece que es bastante natural que la gente no tenga esos conocimientos. Y tampoco esa necesidad de saber, porque si nadie te dice que están cogiendo tus datos y los están vendiendo, ¿por qué vas a preocuparte de eso? Yo intento trasladar esta conversación a mi madre sobre, mira, mamá, ¿qué sabento de ti? Y ella me dice, pues muy bien, ¿sabes? Entonces hay que también crear una necesidad de por qué los ciudadanos necesitamos saber, por qué necesitamos saber eso. Eso se puede trasladar desde el instituto que ya se contemple, o por ejemplo la GDPR, que es lo que comentaba antes, lo del propósito. Explicar de forma clara y sencilla y concisa de por qué te van a pedir esos datos. Así que, Por acabar, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no, solo deciros que yo, por ejemplo, trabajé en banca hace muchos años y dentro del banco teníamos como la broma, ¿no? De cuando nuestros clientes firman los contratos, online o no, podrían estar vendiéndonos a su hijo o regalándonos al primero, al segundo y al tercero porque les da igual, porque no leen las letras pequeñas, ¿no? Y cuando ya hablas de dinero es como mucho más peleable. Sin más, os despido yo, que me había tenido que marchar, y hoy, como Gemma hace labores de ponente, me hace todo este honor a mí, así que solo deciros a las dos que muchísimas gracias.